Hola ingenieros y programadores, en este video vamos a expandir lo que vimos en el video anterior sobre series de Taylor y Maclaurin en MATLAB para casos de dos o más variables. Anteriormente habíamos hecho un código bastante funcional y también expliqué la teoría e incluso di un poco de introducción a los conceptos de métodos numéricos, que son los errores relativos y aproximados, que son estos de acá. Entonces, en resumen, para recapitular, vimos que la serie de Taylor básicamente consiste en que tú tienes una función, la evalúas en un punto y tú te puedes aproximar a ese valor por medio de polinomios, y entonces entre más términos tengas de este polinomio, mejor te vas a aproximar. Entonces, por ejemplo, esta función exponencial de x o e a la x, vamos a evaluarla en 2 con el punto de expansión en 0, o sea que por aquí van a pasar todas las derivadas de esta función, y vamos a usar 5 términos de nuestro polinomio. Entonces, cuando solo tenemos un término, el polinomio de Taylor es este, x más 1, que es una simple recta. Pero vamos viendo que aumentamos el orden y ahora vamos a tener por aquí una parábola que va a quererse parecer mucho a la función original en un rango. Entonces vemos que por aquí ya estamos un poco mejor. En el caso de la función cúbica ya vemos que todavía por aquí ya es casi imperceptible la diferencia. Y pues miren, ya con un polinomio de quinto orden, pues ya casi todo esto es la función en sí. Y vemos que la aproximación es muy cercana al valor real. Pero miren, por ejemplo, si nos devolvemos al orden 2, lo que también vimos es que si la diferencia entre el valor a evaluar y el punto de expansión es pequeña, entonces vamos a ser todavía más precisos. Por ejemplo, si ahora yo tengo aquí 1, la aproximación va a ser aún mejor. Y gráficamente también va a acoplarse un poco mejor la parábola a la función en un punto determinado. Justo así. Y entonces esto también funciona igual en el caso de dos variables, simplemente que pues gráficamente estaríamos viendo superficies. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo. Entonces vamos a hacer lo mismo con esta función, seno de 2x más coseno de y. Entonces, ya evaluándola en 1, 1 para x y y con los puntos de expansión también en 0, pues vemos que la aproximación es mala y este sería el polinomio. Y pues aquí lo que vemos es, tal y como en el caso de una variable, lo primero que veríamos es un plano tangente, luego veríamos una superficie cuadrática y así. Entonces, si yo aumento el orden de este polinomio, pues ahora también voy a ver que una sección se va a acoplar un poco mejor a la función original. Y así, y de hecho esta es una mala aproximación, o sea, ven que la diferencia es bastante, de hecho la solución es un poquito divergente, o sea, el error relativo es mayor que en las primeras iteraciones, pero este es un caso particular. Entonces vamos a hacer esto mismo que están viendo, pero pues obviamente una versión simplificada, no, sin interfaz. Pero al final del video explicaré cómo descargar este programa también. Entonces eso es lo que haremos en este video. Como de costumbre, este código va a estar compartido en los enlaces de la descripción para que los tengas y los estudies, al igual que la interfaz. Si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo de una vez, ya que estoy subiendo contenido muy único como este y muy seguido. Y sobre todo, si este video te gusta y o te ayuda en tus estudios, regálame un like. Ahora sí, comencemos. Entonces, como de costumbre, vamos a empezar con un poco de teoría antes de programar, así que si tú ya sabes de esto, puedes saltarte todo este capítulo, y si no estás entendiendo, te sugiero que veas el video anterior para entender las bases de este otro video. Entonces, brevemente nos habíamos quedado con esta función elegante para una serie de Taylor de una sola variable para un polinomio de grado n. Entonces, cuando generalizamos esto en n variables, nos quedamos con este super monstruo. Y de hecho, esta primera parte es la forma más elegante, con vectores y matrices. Esta es una matriz de derivadas parciales, de hecho, muy complicado de entender, honestamente. Esta segunda parte de acá es un poco más entendible, pero pues después de mucho investigar me di cuenta que llega un punto en el que después de dos variables ya no tiene mucho sentido hacer series de Taylor. En realidad es un tanto impráctico y ningún libro le interesa complicarse tanto la vida.
Así que para fines prácticos en este video vamos a enfocarnos en el caso de dos variables, pero también voy a ofrecer una pequeña explicación para casos de más variables, ya que MATLAB también tiene una solución muy sencilla para eso. Entonces, para un polinomio Taylor de dos variables de grado n, nos quedamos con esta fórmula súper elegante y también muy sencilla de entender. Entonces, previamente teníamos simplemente x y a, pero ahora tenemos dos variables, así que tenemos x, y por supuesto dos puntos de expansión. Y vemos que vamos a estar jugando mucho con los índices i y j, porque estos son sumatorias que de hecho una vez que los entiendas al programar vas a entender aún mejor la fórmula. Simplemente vamos a ir avanzando en índices de j y luego en índices de i. Estas combinaciones nos van a dar las derivadas parciales con respecto a cada variable o las combinaciones, y también los factoriales y estas potencias. Entonces vamos a desmenuzarla un poco. En el caso de una aproximación lineal, vamos a tener primero, por supuesto, el término 0, o sea, como si fuera la aproximación de orden 0, que sería la constante. Entonces vamos a tener i y j ambas en 0, y donde veamos i y j vamos a poner simplemente los valores. Entonces trata de entender la fórmula. Aquí siempre j va a ir de 0 hasta n menos i. Aquí ahorita i vale 0 y pues n es igual a 1, entonces esto se va a hacer solamente una vez. Entonces aquí nos vamos a quedar con la derivada de orden 0, así que es como la pura función evaluada en a por b, y estos como están elevados a la 0 también se vuelven 1, y de hecho este es el mismo coeficiente que en el caso de una variable. También al principio simplemente era la función evaluada en el punto de expansión. Entonces, avanzando un poco más, ahora sí vamos a tener que en esta segunda vuelta j va a aumentar en 1, y donde damos una j ponemos un 1, y nos vamos a quedar entonces con esto. Vamos a tener la primera derivada parcial con respecto de y de la función por y menos b, y esto, por eso lo pongo en rojo junto con esto, es parte del coeficiente lineal. Vamos a avanzar un poco más. En la segunda vuelta, ahora i va a aumentar en 1 y j vuelve a estar en 0. Entonces ahora, como n sigue siendo 1, pero i también vale 1, entonces esta primera parte, digamos que va a ir de 0 a 0, así que digamos que no se va a hacer esto. Así que, misma lógica, donde veamos i, ponemos 1, y nos vamos a quedar con algo muy similar a lo anterior, simplemente es la otra derivada parcial por el otro término de x menos a, y estos dos juntos son el coeficiente lineal. Entonces ahora si vamos un poco más allá, por ejemplo para el caso de un polinomio de orden 2 o cuadrático, pues vamos a empezar igual, empezamos en 0 y 0 y luego 0, 1, así que esto no cambia, pero como ahora podemos ir de 0 hasta 2 menos 0, quiere decir que j puede llegar hasta 2 antes de que i se vuelva 1. Entonces, en esta tercera vuelta nueva, vamos a tener estos nuevos pares, y esto es parte del coeficiente cuadrático. Vamos a tener la segunda derivada parcial con respecto de y de la función por un medio por y menos b y todo eso al cuadrado. Y espero que a partir de aquí el patrón se vuelva entendible, por eso lo estoy poniendo con colores. Entonces en la siguiente vuelta otra vez tenemos i en 1 y j en 0, así que esto es tal y como lo habíamos hecho antes, pero ahora también tenemos otro par, cuando i y j ambos son unos, entonces ponemos todos los numeritos aquí y nos vamos a quedar con la segunda derivada de la función, primero con respecto a x y luego con respecto a y ahora tenemos estos dos términos juntos. Entonces lo que puedes entender es que cuando los pares i y j te dan sumados 0, tienes el término de orden 0 o la constante. Cuando i y j sumados te dan 1, es porque son parte del término lineal. Cuando i y j sumados te dan 2, es porque son parte del coeficiente cuadrático. Cuando te dan sumados 3, son parte del coeficiente cúbico, y así. Entonces, si acabamos la aproximación cuadrática, nos vamos a quedar con todo esto al final. Y en el caso de, por ejemplo, una aproximación cúbica, pues vamos a empezar igual, pero vamos a tener nuevos coeficientes con estos nuevos pares que vamos a encontrar. Entonces, a partir de aquí, creo que es muy sencillo de entender, sobre todo si lo programas, y de hecho necesitamos solamente 2 ciclos for. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo para que esto sea aún más entendible. Vamos a usar esta función x por y a la cuarta potencia. Vamos a evaluar x y y en 1 y 2 y con los puntos de expansión en 1, 1.
necesitamos primero tener a la mano todas las derivadas parciales de esta función. Todas las derivadas con respecto de x, desde orden 1 hasta 3, igual con y, y las combinadas, que no hay muchas opciones, como te das cuenta. Entonces, regresando a esta enorme formulota, vamos a sustituir primero todo lo que ya sabemos que hay. Vamos a empezar primero por sustituir el término constante, que sería la función como tal. Luego vamos a sustituir los dos términos lineales, justo así. Ahora vamos a sustituir los tres términos cuadráticos. Y observa que ya desde aquí tenemos algunos que son 0, así que nos van a simplificar mucho la vida. O sea, esto se va a ir. Ahora, sustituyendo los términos cúbicos, nos quedamos con esto. Y ahora sí, vamos a quitar todos los términos que ya sabemos que van a dar 0. Nos quedamos con esto de aquí. Entonces, antes de sustituir y evaluar todas las variables, podemos acomodarlas por colores. Entonces, ahora sí, este es el término constante, este es el lineal, este es el cuadrático y este es el cúbico. Ahora sí, donde veamos x ponemos 1, donde veamos y ponemos 2 y donde veamos a y b ponemos 1 y 1. Entonces, ya avanzando, vamos a notar, por supuesto, que tenemos algunos términos que se van a cancelar, todos estos de acá, lo cual quiere decir que nos va a quedar algo muy sencillo al final, porque todo lo que tú ves al final te va a dar simplemente 1 más 4 más 6 más 4. Eso quiere decir que la aproximación cúbica para esta función en una serie Taylor nos da un valor de 15, cuando la función real evaluada en 1 y 2 te da 16, lo cual quiere decir que estamos muy cerca, o sea, un error nos va a dar un error relativo bastante pequeño. Y ya, así es como funciona. Entonces, ahora sí vamos a programarlo para que sea aún más entendible. Entonces, este es el código anterior, bueno, un poco simplificado, para nuestros polinomios de Taylor para una sola variable. Entonces, para volverlo uno de dos variables, primero, de hecho, no hay que modificar tanto. En cuanto a las entradas, primero, pues ahora aquí ya no vamos a dar un solo valor para x, tenemos que escribir vectores xy, algo como esto, y algo similar en es a. Entonces aquí vamos a asegurarnos de especificar esa parte. De ahora en adelante esto va a ser x y vamos a quedarnos más o menos con todo lo mismo. Ahora lo otro que tenemos que hacer es crear nuestros ciclos for, y de hecho necesitamos dos ciclos for anidados. Si te fijaste en la fórmula, primero viene una sumatoria para i y luego otra para j, y de hecho estas se traducen muy bien a programación, como dije. Entonces, de hecho, lo que tenemos que hacer es primero un solo gran for para i, tal y como dice la fórmula, de 0 hasta n, y dentro de este vamos a tener otro para j que va a ir de 0 hasta n menos i. Y ahora lo otro que tenemos que hacer es ir sacando las derivadas parciales en cada vuelta. Entonces, como siempre vamos a tener pares i y j, ya sea que valgan 1, 0 o n, pues siempre es importante que derivemos la función en cada vuelta para ambas variables con los índices i y j que tenemos. O sea que siempre, aunque en tal vuelta solamente estemos derivando con respecto de y, pues a fin de cuentas, si tenemos que derivamos con respecto a x en orden 0, es como si realmente no lo deriváramos. Así que siempre vamos a empezar por esto. La primera derivada parcial va a ser con respecto a la primera variable. Usaremos la función diff, que saca una derivada. Vamos a usar aquí la variable simbólica 1, que va a estar registrada aquí en bs. Y de orden i, y hacemos virtualmente lo mismo. Después sobreescribimos esta misma variable, pero ahora con respecto de la otra. Entonces ahora sí, en cada vuelta siempre vamos a derivar dos veces, aunque aquí sea 0 y aquí sea 10. Entonces hay que cambiar solamente un poco la fórmula. Antes teníamos que s era un vector, ahora no hace falta esa parte. Vamos a sustituir entonces en la derivada parcial que tenemos
aquí a sustituir las variables simbólicas, evaluándolas con los puntos de expansión. Luego vimos que en la parte de abajo de la fórmula, aquí teníamos la multiplicación de los factoriales de i por j. Y luego aquí vamos a tener esto dos veces, uno con el término x menos a y otro con y menos b. Entonces aquí recordemos que el primer elemento de x va a ser pues x ahora sí como tal, y lo mismo para este de acá, para a, y vamos a copiarlo. Y aquí recordemos que el otro es con los otros dos, con las otras dos variables. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer con la fórmula. Ahora nomás hay que hacer algunos ajustes extras. De hecho, todo esto de acá lo vamos a sacar. Y las sumatorias, o sea, recuerda que esto nos salía como un valor simbólico, hay que convertirlo a numérico si es que queremos hacer cálculos. Entonces aquí yo sugiero que empecemos con algunas variables contadoras auxiliares. Y esto lo puedes entender un poco mejor si desmenuzas el código por tu cuenta. El punto es que por la forma en la que hice el código, digamos que solo los primeros n coeficientes que vas a ir calculando aquí son los que quieres. Luego se tienen que dar más vueltas y se tiene que ir sobreescribiendo esa información en alguna variable. No tuve otra más que ponerla en esta misma variable que vamos a crear, así que solo nos son útiles algunos coeficientes. Así que en esta parte tú solo confía en mí, porque si c es menor o igual a n más 1, entonces ahora sí haríamos nuestra sumatoria. Vamos a almacenar esto en una variable que se llama coefs, y si la vamos a ir creando como un vector. Y aquí simplemente sería el valor simbólico de esto. Y ahora sigma, pues nuevamente sería la sumatoria, pero ¿de quién? De coefs hasta donde va actualmente. Y eso quiere decir que aquí vamos a cambiar el nombre a este. Y entonces, después de que se complete cada ciclo de j, aquí me interesa que se calcule el polinomio Taylor con los índices k, que vamos a empezar en 1 afortunadamente, y tal y como quizás lo sospeches, pues iríamos aumentando de 1 en 1 también. Entonces por aquí al final vamos a poner k más 1. Que de hecho esta es otra manera de hacer un ciclo for. En realidad yo puedo haber puesto otro ciclo for para k en un nivel superior a este, pero a veces me gusta tener esto de esta manera. En fin, lo otro que hay que hacer es actualizar los errores. Entonces aquí todos ahora van a estar con índices k. Y afortunadamente, como antes y empezaba en 0 para el código que habíamos hecho, pero ahora estamos usando k que empieza en 1, entonces ya no hay que hacer esto de i más 1 y, o sea, hemos simplificado un poco el código, afortunadamente. Justo así, entonces eso es todo lo que hay que hacer realmente. Vamos a ponerlo a prueba. Entonces aquí mandamos a llamar la función, recordemos escribirla bien. Aquí vamos a evaluarla en 1 y 2 y los puntos de expansión de 1,1 y una aproximación cúbica. Y listo, entonces así es como queda. Vemos que el primer coeficiente para el orden 0 pues era simplemente 1, y luego para el término lineal era 4, entonces en la aproximación lineal teníamos la suma de estos dos, que es 5, luego en la aproximación cuadrática teníamos un 6, sumado con lo anterior era 11, y al final en la aproximación cúbica teníamos 1, 4, 6 y 4, que sumados dan 15, y eso nos da un error relativo bastante pequeño, porque recuerda que, pues tal y como vimos en la fórmula del video pasado, tendríamos 16 menos 15 sobre 16, si es un porcentaje, pues nos da algo bastante bueno. Eso quiere decir que si continuamos puede que nos aproximemos aún más al resultado verdadero, que es 16. De hecho, si yo hago ahora la aproximación para un polinomio de orden 4, pues vamos a ver que llega a este punto en el que
mi valor aproximado es el mismo valor verdadero, porque mi error relativo es exactamente 0. Ahora, esto solo pasa en funciones simples como estas. En otras tantas, como trascendentales y con funciones complejas como exponenciales, trigonométricas y eso, esto nunca lo vas a lograr. Aún así es interesante ver que esto pues funciona así. En cuanto a la parte de la gráfica, bueno, esa es un poco difícil de explicar y no tiene mucho caso. Pero el punto es que si lo vemos en una gráfica, tendríamos algo como esto. La función original es esta verde y conforme aumentamos el orden de nuestra aproximación, pues vemos que cada superficie se va a ir asemejando un poco más a la forma o lo mejor que se pueda a la original. De hecho, la última aproximación, lo que es la superficie rosa, pues esto lo que quiere decir es que al menos en 1,1, que es nuestro punto de expansión, pues pasa exactamente por donde pasaría la superficie original. Entonces, ya viéndolo en mi interfaz, pues esta es la función original, ya va a ser un poco más entendible lo que va a estar pasando. Y aquí estaría el plano tangente. Luego por aquí está la función cuadrática. Y esta última se acopla bastante bien en toda esta zona con la función original. Entonces eso es lo que acaba de suceder realmente. Luego entonces, como prometí, en el caso de más de dos variables, pues afortunadamente MATLAB ya tiene la solución perfecta. Y de hecho, si querías una solución rápida para todo esto en particular, bueno, esta es. Previamente te había enseñado a usar la función Taylor que tiene MATLAB hecha si tienes la toolbox simbólica, pero no te expliqué realmente el potencial de cómo usarla por completo. Tú puedes hacer algo como esto, sin tanto rodeo de estar haciendo el algoritmo como lo habíamos estado planteando en el video anterior y en este, que bueno, en realidad le quitaré la diversión, honestamente. A lo que voy es que tú generas tus variables simbólicas, generas tu función, y si tú simplemente pones Taylor df, pues te entrega esto, ¿no? Esto ya lo sabes. Pero de hecho, si tú ya simplemente tienes esto y evalúas este polinomio que te queda dar esta función y lo evalúas con las variables simbólicas que ya tienes y no sé, en 1, 2 y 3, pues ahí tienes tu respuesta. Y tú puedes hacer esto mismo con cualquier orden. Por ejemplo, pongamos esta función, su aproximación de orden 4, que sería esto. Entonces, ahora cuando yo haga esto, pues voy a tener simplemente ahí una respuesta. Entonces, realmente MATLAB está muy optimizado para hacer este tipo de ejercicios matemáticos. Así que si quieres una solución rápida para n variables y polinomios de orden n, simplemente aprende a usar la función Taylor. Finalmente, tanto este código como todos los de esta serie, por supuesto, y la interfaz esa que acaban de ver, que la hice en App Designer, todo esto lo estoy guardando en mi GitHub, entonces aquí lo puedes descargar todo sencillo. Y de hecho aquí cuando descargues este archivo comprimido, pues dentro de todos los archivos que vas a ver van a venir instrucciones para que descargues e instales la aplicación. Desconozco si les va a funcionar a todos en realidad. Hasta donde yo sé, deberías poder correr esta aplicación como un archivo ejecutable, aunque no tengas MATLAB. Pero pues cualquier cosita, de todos modos, ustedes contáctenme. Este código todavía puede mejorar y todavía quiero que se adapte un poquito más a más usuarios. Entonces, eso sería todo por este video. Como de costumbre, si tienes una duda o comentario, no dudes en dejarla abajo en la descripción, yo con gusto te respondo. O puedes escribirme también en mi página, en mi correo o en mi página de Facebook. Si no te has suscrito aún, ¿qué esperas? Aún estás a tiempo. Y pues sin más que decir, nos vemos pronto y no olvides por supuesto mantenerte curioso.